poder transformadora. Dios no se limita a una situación, sino por el contrario, si esta situación es desfavorable para sus hijos, Él la transforma en bendición. Dios, hermanos, siempre ha transformado nuestra tristeza en alabanza. Dios ha transformado nuestra tristeza en alegría. Dios ha transformado lo que muchas veces nosotros creemos y hemos pensado que es maldición. Dios lo ha transformado en una gran bendición. Muchas veces nuestro Dios Todopoderoso mira lo desfavorable que nosotros estamos viviendo. Para nosotros es algo desfavorable y no queremos aceptarlo. Y Él sabe qué es lo que empieza a hacer. Empieza a transformarlo en bendición. En medio de esta crisis viene nuestra prosperidad. Dios nos ha permitido con la familia pastoral ver que en todas las crisis de la vida que hemos tenido, que hemos pasado, nos ha servido. Y es una herramienta para nuestra prosperidad. Cuando uno atraviesa una crisis y no sale del propósito de Dios, esa misma crisis se transforma en elemento de nuestro cambio. No importa cuál sea la crisis que estamos viviendo, una cosa sí les digo: no nos apartemos. No nos apartemos del propósito de Dios. No importa cuál sea la crisis, no importa cuál sea el momento más difícil. Quizás allá en la casa, en el hogar, quizás no tenemos lo suficiente. Pero ¿saben algo? Mientras no salimos del propósito de Dios, esta misma crisis nos va a transformar en un elemento de nuestro cambio. Aquí es donde vamos a ver realmente el poder y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Aquí es donde realmente quizás alguien va a decir: estoy en lo peor de mi vida, estoy viviendo lo peor. Esta es una crisis y Dios lo empieza a transformar en bendición. Número 1, la crisis como medio para alcanzar el orden. Esta crisis al rey Ezequías primeramente le produjo humillación, luego reconocimiento y por último orden. No estoy diciendo que lo mejor es pasar por una crisis. No estoy diciendo que qué lindo es pasar por una crisis. Lo que digo es que nosotros en medio de tanta crisis vamos a ver la gloria de Dios. Lo que estoy queriendo decir, no importa cuál sea esta crisis, vamos a ver la gloria de Dios. Ezequías, el profeta, Dios le habla al profeta Isaías y le dice: ve a la casa de Ezequías y dile que ordene su casa porque va a morir. No le llevaron un mensaje donde él se sentía bien. No le llevaron un mensaje donde él dijera: qué bueno que Dios me habló y prometió darme vida. No. Ezequías sin duda se sintió solo, se sintió desanimado, se sintió quizás, hermanos, en el Señor frustrado, como muchos de hoy en día estamos. Pero ¿saben algo? Él empieza a clamar delante de Dios, empieza a dar a conocer todo lo que él ha hecho delante de Dios. Y ¿saben algo? Esa crisis se volvió en vida. La muerte que Dios le había mandado al profeta decir a Ezequías, eso se transformó en vida. El desorden desata enfermedad. Por eso el profeta no le dice nada de la enfermedad de Ezequías, sino del orden que debía existir en su casa. La crisis que estamos atravesando te está diciendo proféticamente: ordena tu casa, ordena tu vida espiritual, ordena todo lo que eres con Dios. Tú tienes que preocuparte por ordenar cómo está tu vida con Dios. ¿Saben algo? El desorden en nuestras vidas espiritual, eso nos trae muerte. Si nosotros cada día empezamos en el desorden, en el pecado, entonces desata enfermedad, empieza a desatar maldición sobre nuestras vidas. Pero hoy nuestro Dios nos habla y nos dice: ordena tu vida, ordena tu casa, ordena tu familia. Este es el momento que empiezas a ordenar lo que yo te he dado en tus manos. ¿Y qué es la mayor bendición que hemos recibido? Sino la familia. ¿Cuál es la mayor bendición que hemos recibido? Sino nuestra salvación con nuestro Dios. Es tiempo, hermanos, es tiempo de empezar a ordenar nuestras vidas con Dios. Dice los versículos 4 al 6. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años
y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Nosotros tenemos esa dicha de sacar lo mejor de esta crisis. Nosotros tenemos esa gran bendición porque nuestro Padre Celestial va delante de nosotros, abriendo caminos, proveyendo lo necesario. Ustedes ahí en casa no se sienten solos, no se sienten frustrados, porque hay alguien que siempre está a nuestro lado. Se llama Jehová de los ejércitos. Yo lo creo. Si empezamos a clamar, si empezamos a ordenar nuestras vidas delante de Dios, Dios es fiel y Él cumple su promesa con nosotros. La crisis sirve como medio para alcanzar vida. Después de la crisis puede manifestarse la vida en nosotros. Segunda de Corintios 7:10 dice: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Cuando entendemos los propósitos de Dios, podemos entender que Dios está utilizando la crisis como camino para el arrepentimiento y la reflexión de cómo estamos viviendo hoy en día. Dios nos está hablando a través de todo lo que está pasando. A través de esta crisis, Dios sabe que es lo único que quiere que nosotros entendamos, que podamos ordenar nuestras vidas, pero también que podamos ver que Dios es fiel. A través de esta crisis, Dios ha sido tan fiel y seguirá siendo fiel con nosotros. Yo entiendo y estoy seguro que ante esta crisis, Dios sigue siendo fiel con nosotros. ¿Qué es lo que más le ha costado a las personas? Cambiar su manera de vivir. Si hay algo que todo nos ha costado, todo está costando, es nuestra manera de vivir. Luchan por esto y no lo logran. Y Dios quiere mostrarnos algo que parece una locura, pero no lo es. La crisis que está permitiendo que vivamos es la que te dará transformación, dirección para producir frutos de cambio. Esta crisis nos está enseñando que en Cristo somos más que victoriosos. Esta crisis nos está diciendo: hijos, vea mi fidelidad. Esta crisis, ¿saben algo? Dios está mostrando su amor con nosotros. A pesar de lo que somos, nadie se ha quedado sin comer, estoy seguro. A pesar de lo que somos, Dios siempre ha provisto lo necesario ahí en nuestro hogar, ahí en nuestra casa, porque Dios sigue siendo fiel. Observemos esto. Hay dos tipos de tristeza. La tristeza conforme a la voluntad de Dios y la tristeza del mundo. ¿Qué significa esto para nosotros? La tristeza conforme a la voluntad de Dios se refiere a lo que tenemos que atravesar por creer y vivir en la voluntad de Dios. Digamos esto, Dios lo permite para que nosotros podamos conocer y aún acercarnos más a Él. La tristeza conforme a la voluntad de Dios, la crisis que estamos pasando conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben algo? Él nos está permitiendo para que nosotros podamos conocer quién es Él y acercarnos a Él. Y decirle a Dios: Señor, hoy entendemos que no somos nada sin ti. Hoy entiendo, Señor, que yo no soy nada sin ti. Porque nos damos cuenta que en medio de esta crisis no existe y no puede nada, ni por nada en el mundo, ni dinero, ni nada que pueda sacar este virus que está entrando. Solo la mano de Dios, que es tan fiel con nosotros, y sí lo puede hacer. Pero la tristeza que da el mundo se refiere a todo lo que sufrimos a causa de nuestro propio razonamiento, de nuestra propia voluntad o de nuestra propia incredulidad. La tristeza del mundo produce muerte porque no contiene la dirección y el propósito de Dios en nosotros. Entonces, todo lo que sufro, toda esta crisis se convierte en un obstáculo tan fuerte que se hace muy difícil salir de él. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces, hermanos, todo lo que nosotros empezamos a sufrir es a causa de nuestro propio razonamiento. Pero ¿saben algo? Qué lindo es pasar una crisis conforme a la voluntad de Dios. Qué lindo es vivir una crisis conforme a la misericordia de Dios. Qué lindo es, por más difícil que sea la situación, Dios es fiel, Dios es fiel. La crisis te llevará al final de tu aflicción, pero para que prosperes. Toda crisis que ha venido es para que prosperemos.
En Génesis capítulo 41, versículos 51 al 52 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La mayoría de nosotros conocemos la historia de José. La verdad, pensamos, si no es crisis, ser traicionado por tus hermanos, vivir como esclavo, que te meten a la cárcel por algo injusto, que tus amigos no se acuerden de ti después de que los ayudaste. Una vez que te recuperes de eso, tener que encontrarte con tus hermanos y perdonarlos. Creemos que esto no es crisis. ¿Se puede alguien sobreponer a este tipo de crisis? José lo demuestra con el nombre de sus hijos. Él demuestra su posición interior. Él demuestra lo que produjo en la crisis que atravesó. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Digamos, todo el rencor, el dolor fue quitado de él a causa de la madurez que produjo la crisis en él. ¿Saben algo? No podemos guardar rencor si tenemos al Espíritu Santo. En medio de esta crisis, no es tiempo de guardar rencor. Queremos salir victoriosos ante esta crisis, pues entonces sirvamos a Dios de todo corazón. Si queremos nosotros empezar a salir victoriosos, si queremos nosotros empezar a ver la mano de Dios, la gloria de Dios, entonces, ¿qué estamos esperando? Necesitamos dejar todo rencor. Por eso dije al principio, es urgente ordenar nuestras vidas. Muchas veces queremos ver la mano de Dios. Muchas veces queremos que Dios habita en nosotros, habita en nuestra familia, pero muchas veces estamos desordenados delante de Dios. Llevamos una vida tan desordenada delante de Dios. Pero hoy Dios nos habla y nos dice: ordena tu vida, ordena tu casa, ordena todo. Y vas a ver que yo soy Dios, que voy a proveer lo necesario. Dios usó su crisis para que Él pueda declarar: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Yo he aprendido, cuando uno sufre crisis es porque hay victoria. Si no hay crisis en la vida, no sabemos en qué momento existe una victoria. Cuando alguien no ha pasado por una prueba, cuando alguien no ha pasado por algún dolor, cuando alguien no ha pasado por alguna situación económica tan difícil, nunca va a saber quién es Dios realmente. Pero en medio de esta crisis, lo único que Dios quiere hacernos ver es que ordenemos nuestras vidas. El desorden desata enfermedad. El desorden desata maldición sobre nuestras vidas. El desorden desata la aflicción cada día en nuestras vidas. Por eso el profeta Isaías no le habla sobre la enfermedad de Ezequías, sino solo le dice: ordena tu casa, porque morirás. Debe existir el orden en nuestras vidas. Alguien algún día me dijo: es que no se puede, pastor. No se puede por mi familia. Y ¿saben algo? El orden es muy personal. Si yo quiero que Dios me perdone mis pecados, si yo quiero empezar a experimentar la gloria de Dios en mi vida, eso es personal. ¿Qué es lo que necesito hacer? Doblar rodillas, pedir perdón a Dios, decirle a Dios que quita todo odio, todo rencor en mi vida y empezar a disfrutar de esa paz que Dios me empieza a dar. Sabemos muy bien que la crisis que estamos atravesando te está diciendo proféticamente: ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tu familia. Es tiempo de empezar a ordenar lo que está desordenado. Es tiempo de empezar a reaccionar y decir: Señor, aquí está mi vida delante de ti. Es tiempo de decir a Dios: Señor, yo quiero que tú tomes control en mi vida, que tú tomes control en mi familia, Señor, que empieza a ordenar las cosas que tú quieras, Señor. Muchas veces nosotros nos alegramos tanto por ver la mano de Dios. Nos alegramos tanto por ver la fidelidad de Dios. Pero muchas veces somos tan malagradecidos con Dios. Se nos ha olvidado dónde está Dios. Se nos ha olvidado quién es el que ha provisto todo en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero hoy Dios nos dice: ordena
tu vida, ordena tu casa. La crisis que estamos viviendo es para ver la prosperidad de Dios. Esta crisis que estamos pasando es para que usted y yo podamos entender que Dios es fiel. En medio de esta crisis viene nuestra prosperidad. En medio de esta crisis vamos a aprender a quién estamos sirviendo. Alguien que se llama Jehová de los ejércitos. Alguien que dio de tomar, dio de beber, les dio vestuario, proveyó todo durante su pueblo por 40 años. Estuvieron en el desierto. Cuanto más nosotros somos este pueblo especial también. Nosotros somos hijos de Dios. Yo creo que yo soy hijo de Dios. Yo creo que en medio de esta crisis, una vez más vamos a ver la prosperidad que Dios nos tiene preparado. Porque en Dios existe ese poder transformador. Dios no se limita a una situación, sino por el contrario, en esta situación es desfavorable para sus hijos. Él empieza a transformarlo en bendición. Cuando para nosotros esta crisis es lo peor, Dios empieza a sacar lo lindo de nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que en esta situación es lo peor, pero no vemos la fidelidad de Dios que siempre ha estado con nosotros. Nos fijamos tanto en medio de la circunstancia. Nos fijamos tanto en medio de esta pandemia, pero no nos fijamos en la fidelidad de Dios. Y Dios nos dice: yo solo quiero que empieces a ordenar tu vida. Yo solo quiero que empieces a ordenar tu familia. Yo solo quiero que por el orden empieces a entender de que yo soy Jehová Dios, el que suplo toda necesidad. Dios solo quiere que nosotros podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestro trabajo, aún en nuestros quehaceres en casa, y aún cada vez que comamos podamos decir: gracias, Señor, porque tú eres fiel. En medio de esta crisis empecemos a ver lo positivo. En medio de esta crisis, yo solo quiero invitarles que empiezan a ver, empiezan a experimentar, empiezan a valorar lo que Dios es con nosotros. No importa la situación que estás pasando, no importa la situación que estás atravesando, no importa lo difícil que estás viviendo, simple y sencillamente empieza a pedir a Dios que te abre tus ojos y empiezas a ver la mano de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios con tu vida. Yo solo quiero que empieces a entender de que Dios está ahí cerca de ti. Ya me imagino, me pongo a pensar lo que pasó a Ezequías cuando le dieron este mensaje. El profeta le dice: ordena tu casa porque morirás. ¿Pero saben algo? Ezequías clamó a Dios y vio la gloria de Él. En medio de esta crisis solo necesitamos clamar delante de Él. En medio de esta situación que estamos viviendo, solo quiere Dios que empecemos a ver lo maravilloso que Él es con nosotros. En medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que estamos pasando, Dios nos dice: hijo, yo estoy contigo. Hijo, yo estoy contigo. Yo nunca te voy a dejar. Yo nunca te voy a abandonar. Yo nunca me voy a alejar de ti, hijo. En medio de esta crisis hay prosperidad. Yo lo creo en el nombre de Jesús. En medio de todo lo que estamos viviendo, solo necesitamos ser agradecidos delante de Dios. En medio de esta crisis necesitamos empezar a decir a Dios: Señor, tú eres bueno conmigo. Señor, tú eres grande conmigo. Señor, tú eres hermoso conmigo. No importa cuál sea tu crisis, no importa cuál sea ese momento difícil, no importa cuál sea ese momento tan amargo de tu vida, pero lo que sí estoy seguro, que nadie supera como sintió el rey Ezequías, porque Dios le manda un mensaje y le dice: vas a morir, Ezequías. A ti nadie te ha dicho que vas a morir ya. A ti nadie te ha dicho que ya vas a morir. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hemos aprendido a ser agradecidos con Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hemos aprendido a dependernos de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos viviendo una vida desordenada. Y Dios nos dice: en este momento, ordena tu casa.
ordena tu vida, ordena, porque la victoria viene. En el nombre de Jesús te quiero animar en este momento. Ánimo, no estás solo, Dios va delante de nosotros. Si Dios proveyó a aquellos que caminaron 40 años en el desierto, ¿cómo no va a proveer lo que hoy necesitamos? ¿Cómo no va a suplir nuestras necesidades? Nuestro Dios es tan bueno con nosotros. Vivamos con alegría la voluntad de Dios, porque esto ha sido la voluntad de Él para con nosotros. Disfrutemos cada día lo que Dios nos está dando, porque esto se refiere a lo que tenemos que atravesar por creer y vivir en la voluntad de Dios. Pero Dios lo permite para que nosotros podamos conocer y aún acercarnos más a Él. En el nombre de Jesús te animo, ánimo. En medio de tu crisis, en medio de esta crisis, viene tu prosperidad en el nombre de Jesús. Quiero pedirte en este momento, ahí donde estás, donde me estás viendo, yo solo quiero que le digas a Dios: Señor, ayúdame a ordenar mi vida, ayúdame a ordenar mi familia, ayúdame, Señor Dios, quita todo lo malo en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte que empecemos a orar y a decir a Dios: Señor, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Empiezas a decir a Dios: Señor, abre mis ojos. Ya no quiero ver lo negativo. Quiero empezar a ver lo positivo. Quiero empezar a ver lo que tú quieres hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No tienes que hacerlo. Y decirle a Dios: Señor,